Queremos oír tu voz en esta mañana y atesorarla en nuestro corazón. Gracias, muchas gracias por cada uno de nosotros que ha venido con un corazón dispuesto para alabarte, para dar testimonio de tus grandezas y también para oír tu voz. Ayúdanos, Señor, a través del Espíritu Santo para que nos ilumine en el entendimiento y la aplicación de las Escrituras a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén. Un breve recorderis es que nosotros comenzamos estudiando Primera de Timoteo y en el proceso de estudiar Primera de Timoteo analizamos el carácter de los hombres en los postreros tiempos y analizamos también Romanos capítulo 1, que la gente decidió, los seres humanos, no tener en cuenta a Dios. Entonces luego vino algo que tenía que ver con unas personas que estaban en Primera de Crónicas 12:32, que eran los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, y la gente le seguía. Entonces a partir de allí surgió una inquietud, que era que el pueblo de Dios debía ser entendidos en qué es lo que Dios ha dicho. Si sabemos lo que Dios ha dicho, entonces podemos, uno, ir seguros por este mundo; dos, podemos guiar a otras personas en lo que realmente a Dios ha dicho. Por eso, siendo entendidos, hablamos de los juicios de Dios. Terminamos hace 15 días un taller hablando acerca de entendiendo el juicio de Dios sobre las naciones. Y surgió también una inquietud, que es en relación con la iglesia, porque hay muchos malos conceptos acerca de la iglesia. La iglesia, cuando se piensa y se habla de la iglesia, se empieza a pensar inmediatamente en que se forman las iglesias para tener dinero. Son como unos emporios económicos. O se piensa en la iglesia como un fortín político, donde a través de la iglesia se logran ciertos objetivos políticos. Entonces surgió en una conversación con algunos hermanos que se ha ido distorsionando el concepto de lo que es la iglesia. Entonces la iglesia ha ido perdiendo realmente lo que la Escritura dice que es. Entonces ya ha ido perdiendo firmeza lo que Dios ha declarado. Por ejemplo, en 1 Timoteo dice la Escritura que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y eso se ha ido también perdiendo, en el sentido que la iglesia como un todo ya no posee la verdad, sino que es un show, es algo para entretener, algo para divertir, algo para estimular, animar, para alcanzar el éxito. Entonces la iglesia se ha convertido en una problemática ella misma. Y se acuerdan que el análisis que se hizo en Bogotá, donde yo participé con una cantidad de pastores a nivel nacional, una de las conclusiones que se llegó, que el peor enemigo de la iglesia era la iglesia misma. O sea, uno quedó sorprendido que era la misma iglesia, porque la iglesia había perdido su razón de ser, cuando la iglesia es la sal y la luz de la tierra. Nosotros somos iglesia, y cuando nosotros perdemos esa razón de ser, entonces dice la Escritura que la sal se vuelve insípida, ya no tiene nada y se echa al muladar. Y el muladar en esa época eran los inodoros públicos. Se echa ya a los inodoros públicos y no sirve para nada. Y el mismo Jesús dijo que eso era como coger también o tomar una antorcha y ponerla debajo de un cajón. O sea que esa luz no alumbra, sino que está debajo de un cajón y pierde su razón de ser
de alumbrar para que los hombres vean las buenas obras de nuestro Dios. Entonces, por eso vamos a hablar de la iglesia. Entonces, quiero pedirle a alguien que me lea 1 Corintios 3, del 1 al 9. 1 Corintios 3, 1 al 9. Vamos a tener la Biblia abierta en 1 Corintios 3, del 1 al 9, la primera porción. Entonces, un voluntario se va a colocar en pie. Arnaldo Samuel nos va a leer. Gracias por esta. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Gracias, Arnie. Entonces, al interior de la iglesia en Corinto hay una división o unas divisiones causadas por los gustos oratorios, vamos a decir así, por los gustos oratorios. Entonces, el apóstol usa tres imágenes. Esas tres imágenes es un recurso, lo que llaman en la literatura, recursos retóricos. Tres imágenes para contrarrestar lo que está pasando dentro de la iglesia. Y los tres recursos que usa, o las tres imágenes, hablan de la naturaleza de la iglesia y del liderazgo. Y presenta primero la primera imagen que vamos a ver hoy, que es la iglesia como un cultivo de Dios. Esa es una figura o una imagen tomada de la agricultura. Eso me hace pensar, en estos días estuvimos allá en la sierra, el café. Vimos cómo es el proceso del café y todo. O sea, allí vemos la iglesia como un cultivo de Dios, como un campo, un cultivo de Dios. Más adelante la vemos también como un edificio. Y ahí vamos a ver algunos elementos que usa del conocimiento de la arquitectura. Entonces, como un edificio. Y luego vamos a ver la iglesia como templo de Dios. Entonces, cuando hace uno una lectura cuidadosa de este capítulo, específicamente de los 1, del 3 al 9, del 1 al 9, ve una realidad. Vamos a volver, pero ahí está esa es la segunda imagen. Muéstrame la tercera. Ahí está la iglesia como el templo de Dios. Entonces regresamos un poquito, ese edificio de Dios, y regresamos a la primera. Entonces, allí en esta primera imagen, Pablo da una afirmación muy concluyente. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. En otras palabras, ustedes son un cultivo de Dios. Esta gente que están escuchando, muchas de sus, en Corinto, por ejemplo,
se dedicaban al comercio, a la agricultura y a la ganadería o a la cría de ovejas. Entonces, esta figura o esta imagen de la agricultura para ellos es bien conocida. Dios les está diciendo, miren, ustedes son un cultivo de Dios. Yo simplemente, como Pablo, sembré. Apolo regó. Pero el que le daba el crecimiento a esto no soy ni Pablo ni Apolo, sino Dios. Entonces, ¿cuál era el problema interno que había? ¿Por qué usa Pablo esa imagen? A ver, ¿alguien me dice? Uno dice que pertenece a Apolo y otro a... Exactamente. Dentro de la iglesia había unos partidos. Yo soy de Apolo. Yo soy de Pablo. Yo soy de Cefas. Y de pronto algunos decían, no, porque es que Apolo es tremendo predicador. Ese tiene una oratoria tremenda. No, yo estoy con Pablo porque Pablo fue el primero que vino. A ese fue el que yo vi. No es tan elocuente como Apolo, pero ese es el que... Y eso empezó a producir divisiones dentro de la iglesia. Entonces, estas imágenes que son traídas del contexto de la agricultura, de la arquitectura, de la construcción, aunque la segunda y la tercera son relacionadas, son diferentes, porque habla de un edificio y luego habla del templo de Dios. Es interesante que uno leyendo el capítulo 3, cada una de las imágenes enfatiza a una de las personas de la Trinidad. La iglesia como el campo del cultivo de Dios, o sea, tiene a Dios como el que da el crecimiento. El Padre es el labrador. La iglesia como edificio de Dios tiene a Jesucristo como el fundamento. Y la iglesia como templo de Dios tiene el Espíritu Santo morando en ella. Entonces las tres imágenes están comunicando algo del Padre, algo del Hijo y algo del Espíritu Santo. Ahora, yo creo que si nosotros los creyentes tenemos una comprensión acertada de la iglesia, vamos a tener también una comprensión de su liderazgo y del papel de la iglesia en el mundo. La rectora del Seminario Bíblico de Medellín, que ya es una universidad, dio una conferencia en Bogotá donde ella esbozaba que estaba preocupada por que la gente ya hoy no entendía a la iglesia. ¿Qué era la iglesia? A los pastores y a los líderes los que están llamando hoy como unos coaches. ¿Cómo acaba? Coach. O sea, unos motivadores profesionales. Y ya algunos pastores están certificados profesionalmente en ese sentido. Entonces, ella decía que los creyentes ya no tienen una comprensión acertada de lo que es la iglesia, sino que van a la iglesia es para que sean estimulados. Necesitan ir allá a la iglesia para que les inyecten una energía de ánimo por la semana, y se han olvidado realmente de lo que es la iglesia. La iglesia es un cultivo de Dios. Por eso el apóstol Pablo llama a estos hermanos, los llama niños en Cristo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, ese es un vocabulario fuerte. Pablo había estado predicando y fundando esa iglesia y estuvo allí 18 meses. Eso lo dice el libro de los Hechos, capítulo 18. 18 meses estuvo allí predicando. Y luego, después que regresa a visitar, porque ya la iglesia está establecida, encuentra que definitivamente estos hermanos no habían entendido qué era la iglesia. Entonces, ahora, algo muy importante también que hay que tener en cuenta
es que la iglesia a la cual está hablando Pablo está dentro de un contexto cultural. Y a veces hay la tendencia de trasladar esos aspectos culturales y que tienen unos patrones, y esos patrones los introducimos en la iglesia y pensamos que eso es bíblico, pero eso es más bien del trasfondo cultural. El trasfondo cultural de la iglesia en Corinto es que entre ellos, por la afectación de la cultura griega, era más o menos así el pensamiento que tenían. El mejor predicador es el más elocuente. El más elocuente es el más sabio. Entonces, si yo quiero ser sabio, yo tengo que ser seguidor del mejor predicador. Esa era la lógica y ese era un patrón que se daba en la cultura griega. El mejor predicador es el más elocuente. El más elocuente es el más sabio. Y ser sabio es ser seguidor del mejor predicador. Por eso cada quien dentro de la iglesia, aquí está Apolo, yo sigo a Apolo. Apolo es el mejor. No, esto decían, Pablo es el mejor, no hay como otro. Y eso empezó una rivalidad. Gracias a Dios que no había Facebook en esa época. Yo me imagino que los mensajes allá, los unos allá radicales, este sí es el hombre, Pablo, hoy Pablo ha apuntado y el otro acá, y atacándose el uno al otro. Eso se estaba dando, pero no por Facebook ni por WhatsApp, sino se estaba dando en vivo, allí dentro de la iglesia. Además de eso había contienda y celos. Pues exactamente, o sea, es que eso es lo que produce. Un pensamiento de estos produce celos, produce contención y división, que eso es lo que Pablo llega y observa. Entonces le escribe y le dice, oiga, yo a ustedes no los voy a tratar así como a espiritual, yo los voy a tratar a ustedes como a niños en Cristo. Yo les di a beber a ustedes leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni aún son capaces todavía. Tremendo, o sea, le está diciendo a ellos, ustedes no son capaces todavía de pasarse todavía un pedacito de compota. Todavía no la digieren. Hay que volver otra vez a darles el biberón. Niños carnales, pues entre vosotros hay celos, contiendas, disensiones. Hay otra versión de la Biblia por allí que me pueden traducir qué quiere decir disensiones. Es divisiones. Pero la disensión implica una connotación de pelea. O sea, no es simplemente que a mí no me gusta el color blanco y a ti te gusta el rojo, sino que yo voy a pelear y voy a luchar para que tú te convenzas de que eso es blanco, así sea rojo. Entonces la disensión tiene una connotación muy fuerte de imponer su punto de vista al otro y el otro a no dejarse. Exactamente. Entonces, tremendo lo que está pensando allí, lo que está pasando. Por eso, este uso retórico de las figuras es muy exquisito, porque es decir mucho en pocas y claras palabras. Miren, olvídense ustedes de que el concepto de que el más elocuente es el más sabio, cuando ustedes son el cultivo de Dios. Ustedes son una tierra en la cual Dios sembró una semilla, y esa semilla ha dado fruto, y gracias a Dios por otro que vino y la regó esa semilla, y ahora hay frutos. Pero ni el que sembró, por eso dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento y ustedes son el cultivo de Dios. Entonces, exploremos un poquito.
a partir del versículo 5, hace unas preguntas Pablo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? ¿Y cuál es la conclusión a la cual llega Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Servidores. Hay estilos diferentes. Hay estilos diferentes. Uno va a una iglesia y escucha a veces a un pastor, o sea, y tiene un estilo diferente de enseñar. Pero Pablo dice que a Dios le dio a cada uno de acuerdo a lo que Dios quiso. Hay algunas personas que no son muy fogosas, no son muy extrovertidas, no brincan, no saltan, no se mueven por aquí y por allá, pero tienen una enseñanza que llega al corazón de las personas. Porque a cada uno Dios le concede. Entonces, ni el que brinca y salta y el que es calladito, no es mejor el uno que el otro, sino que ambos son servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que el que planta, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hoy en día, tristemente, el enfoque está en ciertas pastores estrellas, o sea, que son las estrellas, y todo gira en torno a esas figuras, y hay una competencia a veces de quién es el que más show hace, más muestra por aquí, más por allá, y se han olvidado de que el que planta y el que riega son una misma cosa. Felipe, ¿iba a decir algo? Bueno, el pastor básicamente inquieta mucho que está el peligro de lo tuyo. O sea, entre más una persona puede ser usada por Dios, y eso que si no cuida su corazón, comenzando conmigo mismo, perfectamente puede caer en un orgullo espiritual y sentirse una superestrella. Exacto. Pero que decía Pablo, que esos son los servidores de Dios, y prácticamente no puede estar robándole la gloria de Dios. Exactamente. Entonces, el riesgo es ese. El riesgo es olvidar que somos servidores, que no somos la estrella principal, que la estrella principal es Dios, la gloria de Dios, no la gloria nuestra. Pero a veces nos olvidamos y dejamos de ser servidores para convertirnos en los receptores de la fama, receptores de la admiración de los demás. Se puede llegar al extremo de los casos en los cuales anticipadamente se sabe quién va a predicar, que muchos hermanos digan, no voy porque va a predicar fulano, o sí voy porque va a predicar sultano. Se puede llegar a eso. Exactamente, sí. Ese es el riesgo y el peligro. O sea, cuando ya yo veo una programación y digo, no, bueno, este domingo voy, el otro domingo no, este hermanito, este predicador no me... Como si fuera una película la que va uno al cine. Exactamente, o sea, como si hay una cartelera y yo escojo qué película voy a ver. Entonces, ese es un riesgo tremendo. O sea, pensar que somos los protagonistas y que no somos servidores. Somos servidores. Dios nos ha llamado a ser servidores. Por eso el que planta y el que riega son una misma cosa. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno va a recibir su recompensa. Entonces, por eso más adelante vamos a ver lo del edificio, de cómo es que vamos a construir ese edificio, de cómo es que vamos el templo del Señor, cómo lo vamos a cuidar. Versículo 9. Porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores. Entonces mire, servidores, colaboradores y labranza. ¿Y vosotros sois qué? Labranza de Dios.
edificio de Dios. O sea, labranza de Dios. Ustedes son el cultivo de Dios. Entonces, en la medida que vamos a ir avanzando, vamos a ver algunas implicaciones. Y esas implicaciones tienen que ver, una, con que somos servidores y colaboradores. Así hayamos hecho por aquí, hayamos hecho por allá, así hayamos sembrado una iglesia aquí, otra sembrado otra iglesia allá. O sea, gracias a Dios, hermanito, por el trabajo que usted hizo. Pero usted es un servidor y un colaborador y va a recibir su recompensa de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Pero vino el otro y labró, vino el otro y le echó agüita y fortaleció y toda cuestión. Ese no es más que el otro. Ese también es un servidor y un colaborador de Dios. Y gracias a Dios por los resultados. Olvídense que es por la persona que sembró o por el que regó. Es por la pura gracia de Dios. Él es el que da el crecimiento. Entonces, si entendemos eso, entonces vamos a ver al liderazgo, vamos a ver a la iglesia y al liderazgo de una manera diferente. Ellos no son las estrellas. O sea, ellos no son completamente indispensables. No es que ellos, todo lo que ellos dicen, eso es infalible. Entonces vamos a ver de una manera diferente el liderazgo. Lo vamos a entender que son seres humanos como nosotros, que Dios le ha dado en su gracia la capacidad de poder enseñar, sembrar, formar iglesias, y otro viene y la fortalece, pero que Dios es el que ha estado obrando poderosamente allí. Entonces, la semilla la sembró Pablo allí en Corinto, y Pablo lo está diciendo con autoridad. Yo fui el fundador. Si ustedes leen Hechos capítulo 18, del 1 al 21, 18 meses estuvo allí. Él regó. Y en otra parte dice que regó a veces hasta con lágrimas. Sembró con lágrimas, sembró. O sea, fue con padecimiento, con dificultades. Sembró la palabra de Dios. Y llegó a Apolos. Apolos tenía un ministerio de enseñanza. Y Apolos empezó a desarrollar, dice la Biblia, miren lo que dice el capítulo 18 del libro de los Hechos, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón que elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. O sea, espíritu fervoroso, ¿qué quiere decir? O sea, se sentía, eso se podía decir, se siente que tiene la unción. O sea, hablaba con autoridad. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Miren que era una persona que, aunque era elocuente, fervoroso, necesitó hacer que alguien lo corrigiera. O sea, hoy en día a veces hay pastores que no admiten corrección. Son lo que ellos dicen y así es. O sea, Pablo, este hombre, Apolo, a pesar de que era elocuente, fervoroso, enseñaba bien la escritura, o sea, había un aspecto que no conocía muy bien, y estos hermanos, Priscila y Aquila, le dijeron: ven acá, y lo llamaron aparte, no lo hicieron en público, lo llamaron aparte, y les pusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, lo ayudaron a enderezarlo en ese aspecto. Entonces vemos allí que a Apolos, de pronto por ese fervor que tenía ahí, o sea, de pronto consiguió muchos adeptos allá dentro de la iglesia en Corinto. ¿Sí? A mí siempre me ha llamado la atención este versículo de 1 Corintios 15:58. Dice:
Dice, así que hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es malo. Sí, el trabajo que hizo Apolo, muy bueno. El trabajo que hizo Pablo, muy bueno. Van a recibir su recompensa de parte de Dios. El crecimiento se los ha dado Dios, porque ustedes son labranza de Dios. Ustedes son el campo donde Dios está trabajando en la agricultura. Por ejemplo, para que una mata de café todo eso hay un proceso. Hay un proceso de que primero escogen las semillas o las compran, semillas seleccionadas, y luego las meten, lo que llaman ellos, en una bolsa para hacer las chapolas. Las chapolas son ya esas semillitas que las siembran en una bolsita con que tienen que preparar la tierra, el abono y toda cuestión, lo echan allí y esa chapolita nace y luego la tienen allí como en un beneficiadero, ahí la tienen por un tiempo, y la van seleccionando, la van cuidando de que las plagas no la molesten, esto por aquí, tienen un cuidado allí, están allí en ese, se llama germinador, están allí en el germinador ese tiempo, y luego después viene otra persona que es la que se encarga de trasladar esa matica de allí, luego ir a hacer el proceso allá, si hay que cambiar una mata vieja por una nueva, si hay que abrir la tierra y todo eso, limpiar el área, todo es un proceso de labranza, y dependen algunos factores también, factores de la lluvia, factores del verano, de plagas. O sea, hay unas cosas que el que siembra y el que labra no las pueden controlar, tienen que depender de otros agentes externos. Por eso Dios dice, el crecimiento depende de Dios. Hay cosas que usted en la vida de una persona no puede hacer para cambiar. Lo que puede hacer es Dios. Entonces no se robe usted la gloria de Dios. A ver, Irma. También tiene que echarle uña. Echarle buria, exactamente, para fortalecer la matica. Y Irma sabe cómo es eso. Exactamente, entonces es un trabajo, o sea, por eso esa figura que él está usando, y uno después, o sea, nosotros, por ejemplo, los domingos aquí vamos allá y nos tomamos un tinto bien sabroso, eso es allá del Carmelo, nos lo tomamos bien rico, o sea, pero eso ha pasado por todo un proceso. Exactamente, eso ha pasado todo por un proceso, y en ese proceso uno ve la intervención de Dios a través de la naturaleza. Entonces, nosotros, hermanos, cuántos cambios y cuántas cosas Dios ha tenido que hacer en nuestra vida, trabajar. Algunos a veces no hemos sido terreno fácil para Dios, o para algunos hermanos que han querido sembrar la semilla en nosotros, y hemos sido a veces resistentes a la semilla, y esto por acá, por allá, y nos han fumigado, nos han hecho por aquí, por aquí, por allá, y nos resistimos, pero hasta que al fin abrimos el espacio y la semilla entra, y esa semilla, y otro viene y empieza a echarle agüita a la semilla, y esa semilla brota y empieza. Y cuántas cosas Dios no ha hecho con nosotros. Debemos estar agradecidos. ¿Cuántas podadas no nos ha dado el Señor? Exactamente, nos ha tenido que podar, exactamente. O sea, miren, hay matas allá que no dan fruto y no las sacan de raíz, pero sí las cortan. Eso se llama el soqueo, la soquean y la dejan allí por 2 o 3 años. Ahí pasa la de San Quintín, pero luego van saliendo y se fortalecen. Se fortalece. ¿Está? Creo que la enseñanza también está como funcionando ahí en 2 temas importantes también, y es primero cómo va creciendo el creyente, o sea, quien se va integrando a la iglesia, y que el creyente sea precisamente guiado por el Espíritu a entender qué es lo que está pasando, cómo se está desarrollando la obra, para no tomar partido, para que no se confunda el hecho de saber que sus pastores están haciendo eso guiados por Dios y es para crecimiento y no para un show o para que se desarrollen otras cosas malas en la iglesia. Y lo otro también es que Pablo fue muy elocuente, o sea, creo que existe la persona de la cual hemos recibido la mayor influencia por
todo lo que escribió hasta este momento, pero él también se mostró vulnerable, es decir, que fue un líder que también mostró sus falencias, mostró sus luchas, le escribió a la gente diciendo tengo un aguijón, o sea, él tuvo humildad para dar a entender de que por más que tuviera influencia y que Dios lo hubiera llamado, que él también tenía sus luchas, que no era perfecto, que es donde podemos caer. Este parece que no pecara. Exactamente. O sea, podemos tener también esa idea de que porque son factores maduros, no tienen luchas, y uno cree que entonces, como él parece que no pecara, entonces mejor me voy al consejo de este porque puede ser mejor. Entonces hay una cosa que puede ser, o sea, no es la idea. Exactamente. Entonces, mire, el predicador no debe ser tan modesto como para decir, no, yo no he hecho nada. Pero tampoco debe ser tan arrogante como para pensar que hace crecer la iglesia. O sea, cada quien contribuye, o sea, en la obra de Dios. Pero la imagen es que la palabra de Dios como una semilla y en un terreno donde las personas escuchan, hay tareas que dependen solamente de Dios. O sea, y hay otras tareas que sí dependen del agricultor. La tarea del agricultor es sembrar. Pero ¿quién garantiza de que esa semilla al sembrarla va a producir? Pero él tiene un deber de sembrar. Hay otro que tiene el deber de echar el agua ahí, porque junto con la semilla buena también nacen alrededor semillas malas. Jesús usó la historia cuando hablaba del trigo y la cizaña, que el trigo y la cizaña se parecen mucho y es difícil a veces al ojo humano, solo es cuando llega el momento de la cosecha, porque el trigo sí da fruto y la cizaña no, pero en la contextura física de la planta es igual. Entonces se necesita también de los labradores. Entonces, qué figura tan hermosa para nosotros. Segunda figura o segunda imagen. La imagen que encontramos aquí es la iglesia como el edificio de Dios. Es un edificio, estamos viendo un edificio allí bien, ese lo diseñó Roberto tal vez, pero bien bonito. Ese edificio, para que pueda estar así bien bonito y firme, necesita fundamentos. No es trabajo, eso es trabajo. Buenos materiales. Exactamente, o sea, buenos materiales. Vamos a ver qué nos dice la escritura de esta imagen. ¿Alguien nos lee? Carlos Correa acá, 1 Corintios 3, 9c al 15. Como ingeniero nos va a leer ese pasaje. Del 9 al 15. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica en sí. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra que cada uno hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces ahí tenemos esa otra imagen, el edificio de Dios. ¿Se acuerdan que en la primera imagen de la labranza de Dios, del cultivo de Dios, Dios es el labrador? O sea, el enfoque está en Dios. Aquí está el enfoque en esta imagen
de la iglesia como el edificio de Dios, como Jesucristo, el fundamento. O sea, en otras palabras, para enfatizar los versículos 9 y 10, ustedes, y él se incluye, o nosotros, somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito, ¿qué? Arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero hay un pero. ¿Cuál es el pero? Cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, y la palabra perito, arquitecto, ¿qué comunica? Es un profesional, o sea, una persona dotada en la capacidad. Que conoce, sabe de Exactamente, o sea, si estuviéramos en el día de hoy y dijéramos, él tiene una licencia. O sea, es un ingeniero que la arquitectura, ya el arquitecto le entregó los planos, supo interpretar los planos, ya está todo debidamente legalizado en la curaduría, en planeación, ya tiene todo, y está ese ingeniero, o sea, capacitado, que es un perito, es un experto, y puso los fundamentos. Pero aquí dice que por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, exactamente, por la pura gracia de Dios. Y miren, recuerden esto, por ejemplo, en la ley colombiana, en la construcción de edificios tiene una tremenda responsabilidad el arquitecto y el ingeniero. Porque el ingeniero es el que se encarga de hacer los cálculos de toda esa estructura que se va a edificar. Ellos tienen una responsabilidad tremenda. Y hay que tener cuidado cómo se lo sobreedifica. Entonces, por la pura gracia de Dios, Pablo fue el perito arquitecto. Esa terminología es una terminología donde habla de yo eché los cimientos. O sea, uno podría decir, bueno, Pablo es un experto en construcción, un maestro constructor. La Nueva Versión Internacional dice perito arquitecto, perdón, la Reina Valera. La Nueva Versión Internacional dice maestro constructor. Y en varias ocasiones en el relato habla de edificar, de construir, habla de fundamentos, habla de cimientos, habla de una variedad de materiales, habla de materiales como el oro, la plata, piedra preciosa, madera, heno, y también habla de la hojarasca. Entonces, pero habla también de que hay una advertencia. Hay que tener cuidado cómo se sobreedifica. O sea, delante de Dios tenemos una responsabilidad de saber cómo sobreedificamos. Hay un fundamento, que ese fundamento es Jesucristo, lo que llamaba Pedro la piedra angular. Y en la arquitectura antes, yo no sé si hoy todavía usaban una piedra que era la piedra clave. Los arcos romanos. Exactamente, el arco romano, que era el que daba la forma y la estructura a lo que se iba a edificar. Entonces, la advertencia es que yo digo que en la medida que uno va avanzando en estas imágenes, la cosa se pone más seria para los trabajadores, porque ya no simplemente es reconocer que Dios, que somos servidores, colaboradores, sino que ya el trabajador tiene que saber cómo va a edificar la iglesia, porque está hablando de la iglesia. ¿Cómo va a edificar el edificio? Bueno, yo creo que lo que está hablando y lo que está comentando. Hay un punto que me llama la atención, es que cualquier persona que le sirva a Dios en cualquier ministerio, todo eso va a ser pesado por Jesucristo en el tribunal de Cristo. Y ahí puede pasar que perdiste tu tiempo totalmente, perderás la recompensa. Exactamente. O sea, no tuvo sentido nada. Exactamente, porque probablemente el fundamento sobre el cual estaba construyendo era él mismo. Estaba construyendo la iglesia sobre él, sobre sus deseos, sobre sus anhelos. Y
las cosas nuestras eso no es un fundamento muy firme. Y nos hemos olvidado del fundamento que es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo miro esto y lo leo, o sea, tengo que mirar con seriedad. A mí Dios me dio la gracia de fundar iglesias en Fundación, en Armenia, en Cartagena. La pura gracia de Dios, porque no fui entrenado para eso. O sea, mi entrenamiento en el seminario fue un entrenamiento para ser pastor, pero por la pura gracia de Dios. Pero yo le doy gracias a Dios que hubo otras personas que han edificado sobre eso que se sembró y han puesto que yo no lo hubiera de pronto hecho de esa manera, pero han puesto a caminar la iglesia y la han desarrollado y toda cuestión, y gracias a Dios por eso, gracias a Dios por eso, porque la gloria no es para mí, y Dios es el que ha dado el crecimiento y el desarrollo. ¿Usted iba a decir algo? Sí, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de eso, que fue el caso de Damaris Usada en Sevilla. O sea, digamos que de pronto ella tenía el propósito en su mente de todo lo que se iba a dar después, y que hoy en día, gracias a eso, a la preocupación que tenía de ella por personas allá, que se diera el nacimiento de una iglesia como tal. Exactamente. Y es un claro ejemplo de que no necesariamente como lo tenemos nosotros, digamos, en la mente, ¿no? Que tiene que ser un evangelista o de pronto un propio pastor, sino que una persona sencilla, humilde, con la fe, con buenos fundamentos, puede ayudar y aportar a... Exactamente. ¿Sara? La sobreedificación de la iglesia, cuando veo la lista de materiales, madera, hojarasca, piedras preciosas, y recuerdo la figura de la hoguera, dándole candela a esos materiales. ¿Cuáles permanecen y cuáles no? ¿Cuáles se purifican y vuelven y son mejores? De pronto guarda relación con el día del juicio, cuando Dios debajo de la obra de cada pastor, y en ese momento se verá cuántos permanecieron, cuántos de los que estaban en la participación de las diferentes iglesias permanecieron, dieron fruto, ganaron a otros para el Señor, o cuántas de esas iglesias eran simple apariencia, eran pura bulla, no daban sentido de permanencia a la gente, ni sentido de pertenencia al reino de los cielos. Entonces, mucha gente va a las iglesias y asiste y tiene hábitos religiosos, pero ¿cuántos de ellos realmente tienen documento de Dios que muestran en esencia que su vida ha sido conducida por el fundamento que es Jesucristo? Sí, son preguntas muy válidas, son preguntas que tenemos que hacernos, porque va a haber, ¿se acuerdan que hablamos aquí del tribunal de Cristo? Donde vamos a ser juzgados, y el principio aquel de Lucas, que al que más luz se le da, más responsabilidad se le demandará. Entonces, entre más conocimiento tenemos nosotros, más responsabilidad tenemos, y dar cuenta de cómo estamos edificando la iglesia. O sea, porque ahí está lo que dice Sara, la variedad de los materiales, la calidad del trabajo, porque también puede haber buenos materiales, pero no hay una buena calidad de trabajo. Entonces, hay variedad de materiales, hay calidad de trabajo y hay recompensa. O sea, la recompensa Dios la dará a cada quien. Entonces, el lenguaje nos comunica una verdad en tono de advertencia. Martín Cueto, tú tienes que tener mucho cuidado de cómo estás edificando a la iglesia. Y así para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos edificando la iglesia? Mirando esta imagen y la imagen anterior, ¿qué semejanza hay la del edificio con la del campo de Dios? ¿Alguien puede hacer alguna observación? ¿Alguna similitud que haya? ¿O algo que...? La planta tiene que ser sembrada en un terreno de calidad apto para que pueda producir. Y el edificio tiene que tener un
un excelente cimiento para poder edificar eso también. No es lo mismo el cimiento para una casa que para un edificio. Correcto, muy bien, o sea, la selección del lugar, o sea, eso es muy importante, el terreno. Los obreros Exacto. se necesitan bastante mano de obra, tanto en la agricultura como para construir, para la construcción. Exactamente, no es la labor de uno. En ambos casos, para un cultivo no es la labor de una sola persona, sino de muchos colaboradores, muchos servidores. Aquí también, o sea, en la construcción de un edificio se necesita. ¿Cuál otra semejanza? El buen material. Buen material, escoger bien el material, correcto. La dirección del principal que dirige la obra. Exactamente, o sea, los que van a liderar el proceso de construcción y de siembra. La planificación. La planificación, los tiempos, los momentos. Entonces, el fundamento de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes esa parábola que usó Jesús del que construyó sobre la arena y el que construyó sobre la roca? Ambos construyeron, ambos se dieron el lujo de haber construido, pero uno cuando vino la tormenta, vinieron los ríos, se mantuvo firme, pero la otra se lo llevó porque no había un fundamento firme. Entonces es importante reconocer sobre qué fundamento estamos escribiendo, pero el otro que está sobreedificando tiene que tener cuidado. ¿Cómo sobreedifica? O sea, cuando un constructor llega y ya el arquitecto y el ingeniero tiraron los cimientos, ya fundieron la losa y todo eso, el que va a sobreedificar tiene que tener en cuenta todo eso, todo ese fundamento y mirar cómo va a sobreedificar, porque se puede tirar el trabajo que el otro hizo. Entonces, tener cuidado. Se cae, exactamente. Entonces, los sucesores de Pablo no tenían que echar otro nuevo fundamento. El Evangelio del Señor Jesucristo ya está anunciado, ya está declarado. La tarea nuestra no es buscar otro evangelio, un evangelio que sea atractivo, que sea llamativo, algo para que la gente pueda venir. Como me dijo un pastor, no, yo voy a la iglesia, le meto humo y le meto luces y toda cuestión. Pero me digo, cuidado, vas a quemar la iglesia un día de esto. O sea, su enfoque es meterle humo, meterle esto por aquí, por allá, hacerla atractiva. Entonces, miremos cómo sobreedificamos. Los sucesores de Pablo no podían echar otro fundamento, tenían que seguir edificando sobre lo que ya estaba puesto. Y ahí no hay lugar para caprichos humanos. O sea, la construcción de esta estructura aquí es una constructura de el capricho de pronto el dueño que lo mandó a construir, yo lo quiero así, y le dan unas indicaciones al arquitecto y al ingeniero, lo quiero de esta forma, yo quiero esto por aquí, por allá. Pero en el edificio de Dios no es capricho del ingeniero, no es capricho del arquitecto, es capricho y es el deseo de Dios. Es Dios el que va a edificar su iglesia. Hay algo que me llama la atención, es que dice que cada uno mire cómo sobreedifica, es responsabilidad de cada uno. Y yo también me preguntaba cómo es eso de sobreedificarnos. Es precisamente lo que acabas de decir, es construirnos a nosotros mismos. Cada uno mire cómo se construye a sí mismo en su relación con Dios, en la clase de discipulado que recibe, que da, en el ministerio que hace. Eso es construirse a sí mismo. Hay que ver cómo lo hacemos, y eso es precisamente lo que estoy. Exactamente, mirar cómo sobreedifica, porque lo importante en este aspecto es que ya hay un fundamento. Y estas figuras son figuras corporativas, no son figuras
individualistas. Pero lo individual contribuye a lo colectivo. O sea, donde yo me voy edificando, donde voy edificando al otro. O sea, por eso hay otras imágenes, la del cuerpo de Cristo. Entonces siempre estas imágenes son corporativas. Allá, Irma. Ahí está el fruto entre la agricultura y entre la construcción. O sea, el fruto, por ejemplo, vimos una imagen de café ahí, tiene que sembrarse en tierra fértil para que el producto pueda ser de buena calidad. Porque si no siembra en tierra fértil, pues el producto va a ser menor. En la construcción, pues también estamos viendo que son en buen terreno. Tiene que haber un buen material, tiene que haber un buen ingeniero, pero también la calidad por ejemplo, cuando tu casa ya esté, la iglesia ya esté y llueva. Entonces ahí es donde se va a ver qué calidad de material el ingeniero hizo ahí, porque puede suceder de que haya un buen ingeniero, pero el que está construyendo va y compra materiales los más baratos, para que sea más fácil para él, o sea, para que le quede más dinerito a él, y los materiales que hacen, entonces no están dando la calidad. Lo mismo en nuestra vida cristiana, nosotros como maestros de escuela dominical, pues quién estamos sembrando a nuestros niños, como decíamos bien en un discipulado, quién está sembrando al discípulo que está haciendo y cuál es el resultado, cuál es el producto. Porque si está dando buena Biblia, buen material, el discípulo pues, va a ser un excelente, pero si está dando mal material, o sea, va a ser la misma calidad. Que bueno, ustedes son unos alumnos muy aventajados. Porque una de las aplicaciones tiene que ver precisamente con eso. O sea, es reflexionar en nosotros que hacemos parte de construir. La Biblia habla de que nosotros somos piedras vivas. Entonces, yo tengo que reflexionar, usted tiene que reflexionar en la calidad de los materiales que va a escoger para construir. Porque la calidad de los materiales, ¿qué tal si usted, en vez de construir las vigas con madera, o donde va el techo con madera, se le antoja hacerlo con paja? No, porque la paja es más fácil, o sea, eso se consigue hasta en el suelo, o sea, hace unos envoltorios, otra cuestión de paja y los coloca allí y construye sobre lo que ya, o sea, por eso la reflexión es, o sea, bueno, la pregunta de pronto iría un poco más allá. ¿Qué significa o qué representan el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno y la paja? Noten que va bajando de categoría. Arranca por el oro, la plata, piedras preciosas, madera, heno, paja. Entonces, de pronto podemos terminar construyendo una iglesia hablando paja. Es algo similar a la fábula de los tres cerditos y el lobo. Sopló. Derrumbó, pero el último no pudo derrumbarle la casa. Estaba bien cimentada, bien construida. La hizo con ladrillo. Entonces, el ingeniero tiene un papel importante porque él hace los cálculos de los cimientos. exactamente. Pero los trabajadores, los servidores, los colaboradores, porque miren, aquí esta figura implica recompensas y pérdidas. Va a haber recompensas, pero también va a haber pérdidas. O sea, habla de que algunos, la obra va a ser probada por el fuego, y el que sobreedificó bien va a recibir recompensa, pero el que construyó con materiales de mala calidad va a sufrir pérdida, aunque él va a ser salvo, porque no está hablando de si es salvo o no salvo, él va a ser salvo, pero así como por fuego.
Así como cuando yo, por ejemplo, terminé el primer bachillerato. O sea, habilité como 6 materias y luego... Exactamente, o sea, luego 3, me pasaron una y 2 quedaron ahí, tuve que hacer otro, o sea, pasé fue raspando, o sea, son las... Perdió 6, habilitó 3 y perdió la... No, lo que pasa es que la rectora era viviendo en casa. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos sobreedificando? Porque va a haber un momento dado en que nos van a llamar a cuentas. O sea, el asunto es que hay un maestro constructor, hay un perito, hay alguien que ha echado cimientos, hay un experto. Pero nosotros hemos venido sobreedificando sobre la iglesia. Entonces, cuando el fuego haga su obra, ¿qué va a quedar? O sea, el fuego, cuando hablamos de fuego, habla de la prueba, habla de la dificultad. Miren, mis amados hermanos, la iglesia en la China, a raíz de la persecución, o sea, se supo realmente quiénes eran los verdaderos creyentes. Y la iglesia, o sea, se fortaleció a pesar de la prueba y de las dificultades, que no tenían acceso a la Biblia, que no tenían acceso a reuniones en lugares públicos. O sea, la iglesia ha tenido desarrollo, un crecimiento, la iglesia subterránea, no la iglesia oficial, sino subterránea, de hombres y mujeres que decidieron, en medio de la prueba y la lucha, seguir adelante. O sea, pasaron la prueba, pero también va a venir una prueba que es en el tribunal de Cristo. Entonces, vamos a dejar hasta allí porque todavía nos falta otra. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy son preguntas muy válidas. ¿En qué forma podemos estar nosotros corrigiendo algunas perspectivas equivocadas que hay en cuanto a la iglesia y su liderazgo? Recordar que tanto el que siembra como el que riega son una misma cosa, pero van a recibir su recompensa. Y que Dios es el que da el crecimiento, Dios da el crecimiento. Y esa es una verdad en la cual podemos nosotros descansar. Es verdad que lo que yo hago, lo que usted hace, lo que contribuimos, hay que hacerlo, pero al fin y al cabo el que da el crecimiento y el desarrollo es Dios. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y hacerlo bien. Somos el campo, la labranza de Dios. Entonces esa imagen corporativa nos lleva a también reflexionar en cómo estamos sobreedificando, cómo estamos sobreedificando nuestra vida, cómo estamos sobreedificando la vida de nuestra familia. Irma decía algo muy válido, es que le estamos enseñando a nuestros hijos allá en las clases de escuela dominicana. Los maestros nos estamos preparando lo suficiente como para dar algo que edifique, que construya a las personas, o simplemente el domingo de la mañana estamos repasando allí la lección y toda la cuestión allá para llegar allá y darla unas 2 horas después. O sea, necesitamos sobreedificar y escoger bien los materiales, como decía Muriel también, en el sentido lo de discipulado, cómo estamos discipulando, cómo estamos enseñando, cómo estamos formando a otros, porque queremos que esos cimientos no se pierdan, ese fundamento que está, que es Jesucristo y que hubo un experto que ya lo tiró, nosotros podamos construir y construir bien. Que Dios nos ayude a evaluar los materiales para construir. Si estamos usando oro, plata, piedras preciosas,
madera, heno o paja. Los últimos dos tienen que ver por a veces lo más barato y lo más fácil de conseguir. Entonces, el oro y la plata se implican más trabajo y más costo. Y hablando de lo práctico, a veces lo más fácil. A veces venimos de una cultura en la cual lo más fácil, o sea, no hay el mayor esfuerzo. O sea, dejamos todo para la última hora. Hoy es la cultura de lo instantáneo. La cultura de lo instantáneo. Entonces, este tipo de imagen implica trabajo, y trabajo duro. O sea, el trabajo de los que construyen una edificación no es un trabajo fácil. Es un trabajo riesgoso para muchos de ellos. O sea, un trabajo donde tienen que gastar mucha energía, mucha fuerza para poder establecer algo que sea bien en este caso, para la satisfacción de uno ver una construcción así, uno se maravilla. Pero es para la gloria de Dios, su iglesia, a la cual nosotros estamos contribuyendo. Entonces recuerde, usted y yo somos colaboradores, somos servidores, somos trabajadores, pero que vamos a recibir la recompensa de parte de Dios. O sea, algunos ese día de pronto lo que vamos a sufrir es pérdida de recompensa, pero otros probablemente vamos a recibir la recompensa de acuerdo a lo que hemos hecho aquí en la vida. Cerremos nuestros ojos y meditemos delante de Dios en esta mañana. Señor, gracias por las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por estas figuras, estas imágenes que nos presentan las Escrituras y que frente a una situación particular de una iglesia como la iglesia de Corinto, tú permites y usas al apóstol Pablo para recordarles a ellos y recordarnos a nosotros que tú eres el que das el crecimiento, que el Señor es el fundamento de la iglesia y que nosotros somos colaboradores, servidores, trabajadores, y que tú, Señor, vas a recompensar nuestra obra. Nuestro trabajo para ti no es en vano. Por eso te pedimos en esta mañana que nos ayudes a sembrar, a labrar, cultivar, pero siempre con la perspectiva de que eres tú, Señor, el que das el triunfo. Tú eres el que ensanchas tu iglesia. Y también, Señor, ayúdanos a sobreedificar sobre ese fundamento que es Jesucristo y tener cuidado con los materiales que usamos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en este proceso para aplicarlo en nuestra vida. Gracias por estas congregaciones en Sevilla, allí en la Fe en Cristo, que se reúnen en el Club Italiano, nosotros acá. Señor, ayúdanos a sobreedificar con materiales de calidad y hacerlo con humildad, hacerlo
no para la gloria nuestra, sino para la gloria tuya. Señor, gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, porque hacemos parte de este labrado, de esta labranza, de este cultivo. Somos parte de este edificio. Señor, gracias. Gracias por hombres como Pablo, hombres como Apolos, hombres que, de acuerdo a lo que tú les diste, Señor, lo usaron para tu honra y tu gloria. Gracias, muchas gracias. Llévanos en paz a nuestros hogares y que este día sea un día más de victoria, y también para los que han trabajado duro esta semana puedan descansar. Y que más que descansar, Señor, que escuchar tu voz, que nos da descanso y nos da perspectiva. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.